Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Rol, bienvenidos a la reseña de NeuroCity, un juego de rol autopublicado por su propio autor, Gabriel Quiroga, argentino si mi información es correcta, que, como digo, autopublicado por él mismo gracias a la ayuda de una campaña exitosa que realizó la plataforma Kickstarter durante julio de 2020. Gracias a esa campaña pudo publicar este título sin la necesidad de el apoyo económico o de cualquier otra índole de editoriales o grupos creativos u otro tipo de empresas y compañías. ¿Qué es NeuroCity exactamente? Bueno, pues su propio autor en la campaña lo definía como un juego de rol tech-noir con énfasis en la psicología y el existencialismo. A lo largo del presente vídeo vamos a hacer un repaso tanto a nivel de trasfondo como de sistema de qué es exactamente NeuroCity, si cumple con esa afirmación algo grandilocuente de su propio autor y qué es lo que le hace especial en esencia. No obstante, más allá de esto, antes de comenzar hay que hacer siempre los avisos oportunos. El primero de ellos: este libro está editado en dos idiomas, castellano e inglés. Nosotros contamos con la edición en castellano. Ambas versiones están disponibles de forma digital para su compra en la plataforma DriveThru o en la tienda DriveThru. No obstante, la edición en inglés cuenta además con la posibilidad de ser impresa bajo demanda. Esta es la única manera de obtener una versión física de NeuroCity. Y de nuevo está restringida a la edición en inglés. Por ende, a lo largo de la reseña no vamos a tener ninguna sección dedicada a la edición del juego, ya que no contamos con el material físico posible para hacer esa parte. En su lugar mencionaré algunas cosas que sí que considero obligatorias de ser mencionadas a lo largo del vídeo sobre la maquetación, el texto y demás. Y por último, el último aviso, y empezamos ya. ¿Cuál es mi bagaje? ¿Cuál es mi experiencia con este juego? En el momento de realización de este vídeo, nada más que es de lectura. No he podido llevarlo a mesa, no he podido probar las mecánicas en mesa, ni jugar ninguna aventura con mi grupo habitual de juego, y por ende no puedo realizar una reseña con esa información o complementándola con esa información. Toda la opinión que puedo ofrecer al respecto está cimentada única y exclusivamente en mi lectura y comprensión de este manual básico y en las opiniones que me han surgido a medida que me he ido familiarizando con el título. Dicho todo esto, vamos a empezar con la reseña propiamente dicha y, a falta de una edición física, empezamos, como no puede ser de otra manera, con el trasfondo. Bueno, pues es el momento de que hablemos del trasfondo de NeuroCity y qué lo hace tan especial. Pero antes de que me meta de lleno en esa parte de la reseña, permitidme un minuto para hablaros del formato y de por qué se ve de esta manera tan extraña en nuestro overlay. NeuroCity no es una 4, no es una 5, tampoco es un libro que sea paisado. Es un formato que la verdad es que no he visto en ningún otro juego de rol, muy cuadrado, tanto en su edición física como en su edición digital, y que no tengo ningún otro libro que pueda servirnos de referencia para comprenderlo. Sea como fuere, dado el formato tan extraño, que no sé si será algún tipo de formato estandarizado, pero es el primero que me encuentro de esta manera, pues no termina de encajar bien con nuestro overlay. Por eso vamos a tener que ver el manual básico de esta manera, ¿no? Ya digo que queda como hueco y espacio, ¿no?, entre lo que es el PDF, que se ve algo más pequeño que en otras ocasiones. Pero bueno, es lo que hay, ya digo, no nos va a impedir la realización de la reseña de ninguna de las maneras. Habiendo hecho este apunte y dado esta explicación, decía qué hace a NeuroCity tan especial. ¿Qué es eso de que es un juego tech-noir con énfasis en la psicología y en el existencialismo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta de NeuroCity es que la premisa jugable del mismo nos lleva a ser parte de un futuro distópico, a vivir en un futuro distópico, concretamente en una ciudad cuya sociedad está altamente estructurada y jerarquizada y controlada en su totalidad por una máquina, por un ordenador, una inteligencia artificial y consciente, también conocida como Isaac, que controla todos los ámbitos de la vida de los seres humanos en este futuro, quizá no tan lejano, ¿no?
Bebe muchísimo, por tanto, de clásicos de la literatura de ciencia ficción como 1984, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, en fin, y etc, 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 ¿no? Que se suele decir. Esta sociedad tan jerarquizada, tan opresiva, en la que nos propone jugar nuestras aventuras NeuroCity, está dividida en escalafones sociales, en castas. ¿Por qué? Porque lo que hace este ordenador, que por supuesto nunca se equivoca cuando rige la vida de los seres humanos, es asignar a todos y cada uno de los habitantes de la ciudad una función y un índice social. Es decir, todo el mundo ha de ser funcional, todo el mundo ha de ser útil para el sistema. Y por ende no debe salirse de la norma ni aspirar a ser mejor de lo que es, porque ya la máquina ha decidido cuál es su puesto y no hay nada mejor para él que eso. No hay perspectivas de mejora de ninguna índole, no hay libertad de ninguna índole, y todo lo que debes hacer es someterte al sistema y cumplir con tu función en el sistema. Como vemos, esto lo hemos visto en otros juegos de rol en cierta manera, ¿no? Puede caer, puede, sí, salir a colación a lo mejor juegos como Paranoia, pero cuando hemos visto este tipo de escenarios, de trasfondos, de universos, de premisas, lo hemos hecho desde un punto de vista de la parodia, de la guasa, como era el caso, insisto, de Paranoia, ¿no? NeuroCity no es así. NeuroCity se toma su universo, su trasfondo, de una forma muy seria y aspira a que nosotros, como jugadores y director de juego de este título, hagamos lo mismo en nuestras partidas. Esta es para mí la gran diferencia de este juego con respecto a otros que puedan tener a lo mejor algún tipo de premisa similar. Y es que lo hace, pero lo hace desde la opción de la seriedad y la reflexión, no desde la guasa y la parodia. Ya digo, es uno de los elementos que lo convierten en único a mi juicio. Este futuro distópico, esta ciudad, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el trasfondo de NeuroCity está muy bien estructurado, bastante bien explicado, salvando algunas incorrecciones gramaticales y sintácticas que debo recalcar tiene el texto y que me explayaré un poquito más después en la valoración final a qué me refiero con todo esto. Pero está bastante bien presentado y estructurado sin resultar excesivamente denso ni pesado. Básicamente nos van a dar toda una serie de claves de qué es lo que es este mundo, cómo funciona este mundo y las herramientas necesarias para que podamos jugar en este mundo, en esta ciudad de NeuroCity, pero también nos van a dar mucho margen para que podamos crear nosotros y personalizarlo a nuestro gusto. Decía que la sociedad está muy estructurada. En NeuroCity los jugadores van a ocupar índices sociales diferentes o castas sociales diferentes y funciones diferentes. Sí, cuando creemos nuestro personaje tendremos que ver si pertenece, por ejemplo, a la clase más baja, que serían los Delta, que tienen su propia lengua llamada el Sub, que además no tienen casi privilegios ni prestigio. Después estarían los Gamma, algo mejores, entre ellos por ejemplo se encontrarían los ejecutores, que son la policía o el equivalente a la policía en NeuroCity. Llegaríamos a los Beta, la clase más o menos alta, pero también altamente controlada por el sistema, ya que siempre se intenta garantizar que sean leales y que cumplan con su función. Digamos que es más aceptable, más previsible que las clases bajas se salgan de la norma, de su función, pero no así las clases altas. Eso sí sería un varapalo más grande que alguien de una clase alta contrariara a Isaac, a la gran máquina, ¿no? Al gran ordenador central. Y por encima de todos ellos está Alfa, los alfas, que básicamente son los funcionarios, dirigentes, los supervisores, que controlan todos los ámbitos de la vida de NeuroCity, siguiendo las órdenes o las directrices de Isaac, el ordenador. Cualquiera que se salga de de esta estructura social acaba por ser considerado una anomalía epsilon, poco menos que terroristas que deben ser cazados y devueltos al sistema. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en esto influye el hecho de que en NeuroCity nadie muere ni nadie nace.
El sexo no tiene funciones reproductivas, es aceptable, pero solamente entre las clases bajas, entre los delta, por poner un ejemplo. Cualquier persona superior al nivel beta considerará el sexo como algo más que un acto barbárico y salvaje propio de ignorantes. Lo que sucede es que Isaac y por supuesto los alfas tienen en los distintos ministerios y en Samsara, una especie de complejo biotecnológico, un archivo con el material genético de todos los habitantes de la ciudad. Cuando alguien se sale de la norma o alguien muere, se realizan una de dos acciones. Si se convierte en una anomalía epsilon, lo más probable es que se incinere el cadáver de ese de esa persona y se haga un nuevo clon, pero este clon no recordará ni la vida ni las experiencias de su anterior versión. De esta manera se intenta evitar que vuelva a convertirse en una anomalía epsilon y que ocupe su lugar y se insta a que ocupe su lugar en el sistema, sea útil para el sistema y no vuelva a dar problemas, ¿no? Si alguien muere por un accidente, por poner un ejemplo, o porque se acaba volviendo demasiado viejo, lo que se hace en NeuroCity es que se crea un clon nuevo, pero ese clon mantiene la experiencia y los recuerdos de su vida anterior. De esta manera, alguien que es leal para el sistema puede seguir perviviendo durante mucho tiempo y en cierta manera ser inmortal. Y esto se aplica también a los jugadores. Los jugadores per se no van a perder a sus personajes, ya que el sistema trae las reglas de clonación y demás, de qué es lo que le sucederá a su personaje cuando sea una nueva versión de sí mismo la que entre en juego en partida, pero de esto ya quizá hablaremos un poquito más adelante en el sistema. Ya digo, todo lo que es el trasfondo de NeuroCity está bastante bien desarrollado, estructurado, pero no es excesivamente denso, no se pierde durante páginas y páginas en darnos información sobre nombres de PNJs importantes o quién es quién en la ciudad, localizaciones como, yo que sé, bares o lugares que debamos conocer. Todo eso lo deja un poco más a que sea el director de juego y los jugadores quienes lo vayan creando sobre la marcha. Lo que se esfuerza el trasfondo es en darnos esos puntos claves para que tengamos una comprensión plena de cómo funciona la sociedad de NeuroCity y exactamente qué es NeuroCity. Y al mismo tiempo nos permite personalizarlo. Me explico un poquito más en este detalle. En NeuroCity, en el juego de rol, no solamente en la ciudad, el origen es desconocido. Nadie sabe, excepto los funcionarios de alto nivel, los alfas, cuál es el origen de NeuroCity. Según la religión y las creencias del sistema, que se le otorga a la gente, digamos, es el hecho de que antiguamente la sociedad era muy ignorante y poco a poco se conducía a una especie de punto crítico sin retorno, y gracias a Isaac se consiguió que la sociedad estuviese perfectamente estructurada, jerarquizada y todo el mundo fuese funcional y leal al sistema. Esta es la historia que se le ha contado a la gente, pero no tiene por qué ser ni muchísimo menos la verdadera. Una de las partes positivas que creo que tiene el trasfondo de NeuroCity, como digo, es que nos permite personalizar este y algunos otros elementos. Por ejemplo, el libro nos va a dar, voy a dar un salto aquí bastante grande, me lo vais a permitir, nos va a dar, esto ya sería el sistema, aquí, en esta zona de acceso solamente para directores, varias posibilidades de cuál debería ser el verdadero origen de NeuroCity, desde que es un experimento realizado por extraterrestres a que es el último refugio de la humanidad en un planeta Tierra totalmente devastado. Esta respuesta es algo que los jugadores acabarán obteniendo después de jugar partidas largas, después de jugar campañas
con NeuroCity. Es decir, no es algo que se vaya a responder en una aventura corta, sino todo lo contrario, es algo que debería explorarse a largo plazo. Y es que los personajes, los jugadores, debido a elementos que nos van, vamos, elementos no, debido a tablas de sucesos aleatorios o ideas de semillas para aventuras que nos proporciona el propio manual, pueden acabar teniendo ciertas revelaciones sobre el origen de la ciudad, ¿no? Contactando con gente que tiene algún tipo de conocimiento sobre ese origen, y es algo que en última instancia se invita a que sea el objetivo final del juego, que los jugadores y el grupo de jugadores exploren el verdadero origen de NeuroCity, que es algo que, como digo, no está prefijado, ya que el propio autor nos da aquí diversas opciones. La que más nos guste podemos escoger, o por el contrario podemos crear nosotros la nuestra propia, pero no es este el único elemento que podemos personalizar. Otro componente que podemos personalizar a nuestro gusto es precisamente Isaac, ese gran ordenador, la inteligencia singular artificial consciente. Aquí tenemos ahí un error gramatical, ¿no? Es consciente con S intercalada. Pero bueno, aquí se nos dan bastantes opciones que podemos escoger nosotros como director de juego o hacerlo de forma aleatoria para ver qué tipo de personalidad tiene ese ordenador. Si es un dios terrible, si es un ángel, si es un doppelganger, si es el ojo omnisciente. Bueno, cada una de estas personalidades harán de Isaac una mente, un ordenador diferente, y tendrá sus repercusiones en la aventura y en el mundo de juego que vivamos con nuestros jugadores. Todo esto son elementos, como digo, que puede personalizar el director de juego, y que para mí es un punto extra, ya que pese a lo interesante del universo de juego que nos propone NeuroCity, pues esta posibilidad de hacerlo un poquito más personal y que varíe con diferentes grupos de juego, pues siempre hace que sea más interesante, o al menos tenga más posibilidades y más duración, más vida útil como juego de rol, ¿no? Ya que se puede jugar varias veces. El libro, el manual sí que nos va a dar un cierto geografía, un mapa geográfico de la ciudad, aunque siempre de una forma eh, narrativa. Quiero decir con esto que no vamos a tener un mapa perfectamente detallado por barrios de cómo es la ciudad de NeuroCity. El único mapa que encontraremos es este que tenemos aquí, el cual tenemos un distrito central, el distrito blanco, donde están los alfas y el ordenador, un distrito gris donde viven el resto de castas sociales, el conocido como Limbo, una zona en desarrollo donde residen terroristas y otras anomalías Epsilon, y el Halo o Halo, depende cómo lo quieras pronunciar, que lo que va a ser es una especie de desierto que nadie ha cruzado jamás, y este es otro de los elementos que se nos permite personalizar, ya que podemos escoger exactamente qué hay más allá del halo. Si los jugadores deciden explorar ese desierto hasta sus últimas consecuencias y abandonar NeuroCity, ¿qué se toparán cuando lleguen al final de ese desierto, ¿no? Toda esta descripción de los distintos distritos viene acompañada de tablas de encuentros y sucesos en estos lugares, por si queremos utilizarlas en partida o a la hora de crear nuestras propias aventuras. Y es importante que nos den este contenido, esta información, ya que el juego no cuenta con ningún tipo de aventura introductoria, así que por lo menos sí que trae consigo tablas y semillas de aventura para poder desarrollar nosotros nuestras propias partidas. Dentro de lo malo, tendremos que quedarnos con lo positivo. Ya digo, todo esto es el trasfondo que tiene NeuroCity, estructurado, desarrollado, no denso, claramente influenciado por clásicos de la literatura, de ciencia ficción, y que tiene el giro, tiene la particularidad de pretender ser un juego bastante más serio y reflexivo de lo que hemos estado viendo en otros títulos de temática similar. Ya digo que para mí este es
quizá uno de los elementos que más me llaman la atención y más me han gustado de NeuroCity como juego de rol. Como extra, por cierto, no me quiero ir sin mencionar un elemento muy importante, y es que a lo largo del juego, del manual, se nos va a ir mencionando, voy a ver si puedo dar el salto, me vais a permitir, aquí, cómo a la gente, precisamente para asegurarse de que son leales al sistema, que siguen siendo útiles, que son funcionales, se les hace un test de funcionalidad cívica, un examen en última instancia. Esto es algo que, ya digo, se menciona mucho, que además tiene su influencia luego a nivel mecánico, con los chequeos de tensión, las posibilidades de que el personaje jugador gane tensión y acabe desarrollando neurosis o tenga que aliviarse de alguna manera. Bueno, pues esto para mí es un extra en cuanto a positividad, el hecho de que el propio autor nos incluya en el manual una serie de preguntas que servirían o formarían parte de ese test. Algo parecido al test de Boy Camp en Blade Runner, por poner un ejemplo, ¿no? Ese test con unas preguntas extrañas que estaba enfocado a dirimir si una persona era un ser humano orgánico o un androide Nexus. Algo parecido, ¿no? Aquí con una serie de preguntas que, dependiendo de la respuesta, el jugador siempre ha de responder funcional o no funcional, o mejor dicho, funcional o disfuncional. Pues el sistema, Isaac, sabrá si sigue siendo útil, si sigue siendo leal, o si por el contrario está próximo a convertirse en una anomalía epsilon y debe ser reciclado, ¿no? Por poner un ejemplo aquí de un par de preguntas, dice aquí una: descubres que tu compañero es un traidor, debes protegerlo. Respuesta: disfuncional, evidentemente. Otra pregunta, ¿no? La libertad carece de propósito, el sistema me da un propósito. Funcional, es decir, es útil para el sistema. Bueno, pues este tipo de contenido para mí es un extra doblemente positivo que lo haya puesto el autor en su juego, ya que de lo contrario habría que improvisarse en partida y no quedaría, a mi juicio no creo que quedase bien. Es mejor tener una serie de preguntas de las que tirar o que te sirvan como inspiración que tener que crear tú desde cero. Por eso, por un lado negativo lo de que no haya aventura, pero por otro lado positivo esto, y por supuesto muy positivo todo lo que tiene que ver con el trasfondo. Ahora, si me permitís, vamos al sistema. Bueno, pues como adelantaba, es el momento de hablar del sistema. Y el sistema en NeuroCity yo lo definiría como sencillo, ligero y breve. Sobre todo breve. No nos vamos a topar aquí con un juego denso en reglas, profundo a nivel jugable. Y es que, tal y como menciona su propio autor en el manual, estamos aquí ante un juego en el que las reglas, lo que se espera de ellas es que cumplan su función y no obstaculicen en ningún momento. El verdadero objetivo, o así lo pretende Gabriel, por lo que él menciona de nuevo, es que nos centremos en nuestras partidas, en las escenas de roleo, en la interpretación, en esa exploración psicológica de unos personajes que viven en una sociedad altamente jerarquizada, dictatorial, opresiva y distópica. Eso es lo que busca NeuroCity y las reglas no deberían de interponerse en el camino de conseguir ese tipo de partida. Por ende, estas son muy sencillas, muy breves, insisto, ligeras, y lo único que pretenden es poder dirimir con cierta rapidez y sencillez esos momentos en los que sea necesario saber mediante el azar si nuestro personaje ha conseguido una acción o no, si hemos triunfado frente a un enemigo o no. Ya está, no pretenden nada más. No se trata de tener una ficha llena de números que van a ir aumentando con el tiempo a medida que juguemos sesiones y sesiones de NeuroCity. En absoluto, tal y como vimos en el sistema de creación de personajes, realmente los personajes de NeuroCity están conformados por 5 atributos, nada más, y no existen habilidades de ningún tipo. Incluso los objetos, lo único que van a proporcionarnos según este sistema van a ser o bien modificadores o la posibilidad de realizar la acción que pretendemos hacer, nada más y nada menos. Incluso cosas como las armas o las armaduras, que en otros juegos de rol suelen tener una carga numérica mayor, ya que se intenta simular
a nivel mecánico el efecto que tendrían, ¿no?, en una acción de combate, bueno, pues aquí se solventa rápidamente. Hay 4 o 5 tipos de armas. Entre todas ellas, pues a lo mejor harán 1, 2 o incluso puede que alguna 3 heridas. Y las armaduras, pues poco menos que igual. Básicamente te impiden o te defienden de sufrir 1, 2 o 3 heridas. No requiere mucha más complicación. Nuestros personajes tendrán estos 5 atributos que oscilarán entre el 5 y el 10. A lo mejor se puede tener menos de 5, pero será debido a algún tipo de herida que esté lastrando a nuestro personaje. Y cuando queramos saber si, mediante una tirada de dados, mediante el azar, si nuestro personaje ha logrado realizar la acción que pretendía, el sistema nos ordena, nos invita a tirar 2 dados de 6, nada más que se utilizan dados de 6 en NeuroCity, y el resultado de ese dado de 6 compararlo con la puntuación que tengamos en nuestro atributo correspondiente a la acción que intentamos realizar. Si yo estoy atacando a alguien, pues utilizaré el atributo de violencia. Lanzo 2 dados de 6. Si mi resultado es igual o inferior a la puntuación que yo tengo en violencia, pues habré tenido éxito. Si supera mi puntuación en violencia, pues habré fallado la acción. Ya está. Esto es todo. Esto es la mecánica básica de NeuroCity en esencia. Cuando necesitemos medir cuál es el grado de éxito de nuestra acción, ¿vale? Si en alguna tirada fuese necesario realizar esta cuestión, lo que el sistema nos viene a contar, nos viene a explicar es que lo mejor es siempre acercarnos. Cuanto más nos acerquemos a nuestra puntuación en el atributo, pues mejor que mejor, ¿no? De esta manera, cualquier resultado por encima de 7 se considera que es un éxito sobresaliente, y 2 unos, por mucho que sea un éxito, se consideraría un éxito insuficiente que puede llevar incluso a que tengamos que realizar una segunda tirada de algún otro tipo de atributos si el director de juego lo considera oportuno. Para mí no es el sistema de medición de grados de éxito más fácil o más satisfactorio. La verdad es que lo leí el párrafo un par de veces para cerciorarme bien de lo que estaba leyendo y no me terminó de convencer la mecánica que utiliza, ya que dices, bueno, a ver, si yo tengo a lo mejor 6 puntos en mi atributo, claro, ahí como mido el nivel de éxito. Se supone que sí, que si me acerco al 6, entiendo que por lógica, pues tendré un éxito mejor o más sobresaliente que si saco doble 1, ¿no? Pero no está dentro de ese 7 o más para considerarse siempre éxito sobresaliente. Ya digo, no es el sistema de medición de grado de éxito que más me ha convencido, pero bueno, tampoco creo que se vaya a utilizar muchísimo en partida o que tenga mucha relevancia durante las partidas de NeuroCity. Llegados a esto, debemos, antes de hablaros de la iniciativa, establecer que hay 2 tipos de acciones diferentes en NeuroCity. Están, por un lado, las acciones simples y las acciones complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el sistema considera que cualquier acción simple es cada vez que tiramos, y la acción que estamos intentando realizar, bueno, pues no tiene una gran complicación o no estamos en unas circunstancias particularmente adversas como para que ésta sea realizada. Si yo estoy buscando información en la intranet desde mi casa, con mi propio terminal, nadie me está observando, estoy en un ambiente lo bastante tranquilo como para que la acción sea simple, y sí, podemos dirimir mediante los dados si encuentro la información que estoy buscando, pero esto será una acción simple, no trae mayores consecuencias. Si esa misma acción la estoy realizando en un terminal público mientras un dron observador del sistema me está vigilando, pues lógicamente mi personaje no está en las condiciones ideales para realizar esa acción con la tranquilidad que necesitaría, ¿no? Ahí entraría en juego una acción compleja. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las acciones complejas, simple y llanamente, lo que van a hacer es que cuando obtengamos un resultado de 1 en uno de los 2 dados, surge una complicación. Y esto es importante, solamente en uno de los 2 lados. Si se obtiene 2 unos, nunca surge complicación. El motivo de esto no lo sé, pero bueno, el sistema funciona así.
¿Qué es una complicación? Bueno, pues una complicación, al contrario que a lo mejor en otros juegos de rol, ¿vale? Más a lo mejor más actuales, donde la complicación suele ser este típico de avanzar fallando, ¿no? Eso de, bueno, lo consigues, pero pasa algo. En este caso, la complicación supone realizar una segunda tirada de algún otro tipo de atributo. ¿Por qué? Porque la acción que intentabas conseguir lo has hecho, pero sucede algo y tienes que superar otra tirada. En el ejemplo que ponía antes, ¿no? Estás buscando en la intranet y te está vigilando un dron del sistema. Superas tu acción, pero en el proceso de superar esa acción, llamas la atención del dron, el dron avisa a tu personaje, ¿no? Y le dice, ciudadano, hemos encontrado una disonancia en su funcionalidad. Es el momento de realizar un examen de funcionalidad cívica. Y ahora tienes que hacer un chequeo de personalidad para conseguir, o de inteligencia, para conseguir superar ese examen y que el dron no te denuncie por ser una anomalía epsilon y por quebrantar el sistema, ¿no? Ya digo, eso son las complicaciones en NeuroCity. Requieren una segunda tirada que hay que superarlo para poder no sufrir las consecuencias de esa complicación que ha acontecido. Se entiende de esta manera que todas las acciones de combate son acciones complejas, ¿vale? Y es que el combate en NeuroCity no existe per se. Se puede combatir, evidentemente, pero se considera que son acciones complejas, no se diferencia de una tirada normal, y de hecho la iniciativa, tal y como la podemos entender en otros juegos, tirando algún tipo de dado, sumándole algún tipo de atributo, aquí no es tal. La iniciativa se hace por lógica narrativa, es decir, actúa primero el que, lógicamente, tal y como se ha narrado la escena, tiene la lógica de nuevo, que sea el que actúe primero, ¿no? Si yo me adelanto a mi enemigo a la hora de narrar esa escena en partida y digo disparo antes de que el otro pueda reaccionar, pues yo iré antes que él. Si en algún momento fuese necesario dirimir quién actúa antes de un modo más mecánico, el juego nos dice que utilizamos nuestra puntuación en instinto, en el atributo instinto, tanto la nuestra como la del rival, para saber quién va primero. Pero per se, no hay un sistema de combate diferenciado en NeuroCity. Son básicamente tiradas complejas que funcionan como cualquier otro tipo de acción que estemos intentando realizar. Y de hecho, sucede que es la misma manera en la que se dirime los conflictos entre personajes jugadores, que es algo que puede surgir, dado que los grupos pueden estar conformados por personajes con diferentes funciones y diferente escalafón social, e incluso entre ellos puede haber personajes que sean leales al sistema y otros que aboguen por quebrantar o trabajar al margen del sistema. Ya está. Este es el sistema de NeuroCity, sencillo, breve y quizá peca de no tener muchas mecánicas que vayan enfocadas a potenciar lo que narrativamente se espera que el juego explore. No vamos a encontrar aquí un sistema que nos aporte reglas que potencien o inviten a los jugadores precisamente a, a explorar la psicología de los jugadores, a explorar ese existencialismo, el experimentar lo que es vivir en un universo distópico y opresivo. Las únicas mecánicas que encontraremos a este respecto van a residir en la tensión y el sistema de tensión. ¿Qué es la tensión? Bueno, los personajes cuentan con un umbral de heridas, que básicamente es la salud, y un umbral de tensión. La tensión es el estrés, perdonad, voy a beber un poco de agua, es la energía mental del personaje. Y esta se gana de diversas maneras. Podemos ganarla nosotros voluntariamente, gastándonos un punto, o mejor dicho, sumándonos un punto de tensión, de manera que nuestro personaje haga una especie de esfuerzo especial para poder volver a tirar uno de los dados de nuestra tirada de 2 dados de 6. Pero también se gana tensión cuando de alguna manera
sentimos que estamos siendo vigilados por el sistema, que quebrantamos el sistema, cuando nos enfrentamos a una figura de autoridad, le levantamos a lo mejor la voz, por ejemplo, a un supervisor, a alguien que tiene un índice social superior al nuestro. Es decir, cuando nos salimos del tiesto, hablando quizá de un modo más vulgar, ¿no? Cuando intentamos deshacernos de esas cadenas que nos tienen anclados a nuestra posición inamovible dentro de la sociedad de NeuroCity, es cuando el personaje puede acabar ganando tensión y tener que realizar esos chequeos de tensión. Si se superan, pues mediante una tirada simple de personalidad, pues no ganaremos tensión, pero si no se superan es probable que es probable no, es seguro que el personaje gane tensión. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ese personaje que va ganando tensión puede acabar superando su umbral de tensión. Cuando lo supera, cuando llega a ese máximo del umbral de tensión que tiene, sufre algún tipo de neurosis. Esto es algo que el propio juego nos dice que deberíamos explorarlo con nuestro director de juego y que tenga, que tenga sentido en la escena, o bien podemos utilizar los ejemplos o tirar en la tabla, ¿no? Y ver qué sucede. Sufre a lo mejor un ataque de pánico, tiene ansiedad, de repente se pone depresivo, entra en furia. Digamos que es algún tipo de efecto adverso que le pasa al personaje en ese instante. Para aliviar la tensión y poder bajar esos puntos de tensión que vamos acumulando, pues nuestro personaje tendrá que desatarse mediante violencia, realizar actos sexuales, tomar soma, ¿no? Esa droga del trasfondo del juego, beber alcohol, hacer ejercicios intelectuales o incluso dormir, ¿no? Hay diversas maneras para aliviar la tensión, pero la tensión también es importante no solamente por que pueda causar esas neurosis o porque sea la única mecánica que de alguna manera está, a mi juicio, perfectamente hilvanada o integrada con el trasfondo del juego, ¿no? Que realmente realce el trasfondo y el tipo de partida que pretende proponernos NeuroCity, sino también porque cuando hemos alcanzado nuestro umbral de tensión y en una tirada obtenemos un resultado de doble 1, sufrimos lo que se considera una revelación Trancer. Es que sucede que en el universo de NeuroCity, en la ciudad de NeuroCity, existe un tipo de personas, los Trancer, que vienen a ser como personajes con poderes psíquicos, algún tipo de habilidad extrasensorial. Cuando tenemos este resultado, apuntamos o marcamos con qué atributo hemos obtenido esa tirada y nuestro personaje sufre algún tipo de revelación de vidas anteriores, de vidas pasadas, y se vuelve plenamente consciente de la terrible realidad en la que vive y que supone el sistema, ¿no? Incluso puede que tenga algún tipo de revelación sobre el origen de la propia ciudad, de la propia NeuroCity. Esto es algo, las revelaciones no solamente se producen mediante esta revelación Trancer, también se pueden suceder por hitos en la narrativa, digamos, por sucesos que pasen en partida, pero la única manera de obtener esos poderes psíquicos, esas habilidades extrasensoriales, es mediante el resultado de un doble 1 y después de haber, o mejor dicho, y teniendo el umbral de tensión al máximo. No significa esto que de repente nuestro personaje tenga unos poderes sobrenaturales impresionantes y que haya una lista de poderes para escoger ni nada por el estilo. Se maneja de un modo bastante correcto, a mi juicio, en este título, ya que quizá la parte esta de los Trancer, de los personajes con habilidades especiales, es lo que menos me atrae del trasfondo de NeuroCity, pero es una mecánica que está ahí que yo personalmente no eliminaría porque siento que cambiaría bastante del espíritu del juego. No obstante, ¿cómo se trata esto? Bueno, pues si recordáis os dije que había que marcar en qué atributo, con qué atributo obtuvimos ese doble 1 en nuestra tirada. ¿Por qué? Porque en tiradas sucesivas que tengan que ver con ese atributo, lo que haremos, siempre y cuando queramos invocar esas habilidades especiales de Trancer que tiene nuestro personaje, es gastar un punto de tensión en una tirada y sumar
a la tirada nuestra puntuación en ese atributo, ¿vale? De esta manera aumentamos nuestras posibilidades de éxito, ya que todos los modificadores de este juego siempre se aplican al atributo, nunca a la tirada. Si sumamos, básicamente doblamos nuestro atributo, pues evidentemente se multiplican nuestras posibilidades de éxito por 2. Y ya está. Hasta aquí todo lo que se puede hablar del sistema de NeuroCity, porque este elemento de los transfers es lo último a nivel mecánico de reglas que trae el manual y que trae el sistema de NeuroCity. Habiendo hablado de todo el sistema, que ya digo que es sencillo, es ligero, breve, como habéis visto, pero que para mí falla un poco en cuanto al hecho de realzar, mejor dicho, de realzar el objetivo del juego, vamos a pasar a la valoración final. Llegados a este punto es el momento de hacer nuestra valoración final, de ofrecer la opinión personal que nos merece este NeuroCity una vez hemos visto su trasfondo, su sistema, etc, etc, etc. ¿Y cuál puede ser esta? Bueno, ya hemos visto que lo más positivo que nos tiene que ofrecer NeuroCity es su trasfondo, es su escenario, es su premisa. Este es el primer juego en mi experiencia que me topo que me ofrece la oportunidad de ser el protagonista o dirigir aventuras claramente influenciadas por incunables como 1984 o Un Mundo Feliz. Me atrevería incluso a decir que El Eternauta, un clásico de la historieta argentina. Pero bueno, aquí a lo mejor me estoy tirando a la piscina, pero algún elemento me ha parecido reconocer. Bueno, es el primer juego que me topo que me ofrece la posibilidad de jugar en un universo claramente influenciado por obras como esas y hacerlo además de forma seria y reflexiva, realmente explorando, como bien advertía el título de la campaña Kickstarter, la psicología y el existencialismo de estos personajes que viven en una sociedad o han sido creados para vivir en una sociedad donde han de cumplir una función, donde no pueden salirse de la función asignada y donde los pueden incluso parar por la calle para hacerles esos tests de funcionalidad. Eh, ya digo, en un ambiente, una ciudad totalmente opresiva eh, y dictatorial hasta cierto punto, ¿no? Bueno, pues esto es la primera vez, insisto, de nuevo, por tercera o cuarta vez, es la primera vez que lo veo en un juego de rol, en mi experiencia, ya que este tipo de escenarios, de trasfondos, de premisas, las había visto, sí, pero en juegos desde un punto de vista paródico, desde la sátira. Recuerdo ahora mismo, pues, Paranoia, salvando las distancias, Fan Hunter. Para mí esto es algo que hace muy especial a NeuroCity, lo hace bastante único y es el principal caballo de batalla de este juego de rol. Lo que realmente lo aupa por encima de otros títulos que he conocido a lo largo de los años. Ya digo, tiene un trasfondo muy bien estructurado, no excesivamente desarrollado, te permite tú mismo personalizarlo a cierto gusto, se puede explorar a largo plazo, pese a la ligereza del sistema y el poco número de páginas que tiene el manual. No es un juego solamente para partidas cortas, sino que la propia premisa del NeuroCity nos, em, nos insta a hacer partidas más largas, ya digo. Para mí eso es lo más positivo. Me deja más indiferente el sistema de juego. El sistema de juego es un sistema, como hemos visto, muy sencillo, simple, ligero. No se quiere, claramente es la intención del autor, así él lo expone él mismo en el manual, que no quiere que resulte un obstáculo o imponga trabas a la partida, que la partida no se vea interrumpida, ¿no?, por esos momentos de consulta de reglas, de manual, que puede suceder con juegos más complejos, con una mayor profundidad jugable. No es el caso de NeuroCity, está muy pensado para que las tiradas sean puntuales y se resuelvan de forma rápida. Quizá, para mí, lo que lo hace que sea un sistema más soso, lo que le da menos personalidad, es el hecho de que no está particular, a mi juicio al menos, no
no tiene mecánicas que nos insten, que nos empujen a explorar ese existencialismo durante nuestras aventuras. Es algo que los jugadores van a tener que hacer por sí mismos, con su interpretación y con su roleo. Pero más allá de los chequeos de tensión, no vamos a toparnos ninguna mecánica que nos invite a explorarlo a nivel lúdico, a nivel jugable, a nivel de tirada de dados, ya digo, de mecánica, de sistema. Por eso, aunque no es algo negativo a mi juicio, no me parece tampoco positivo. Es algo que ni fu ni fa, que se suele decir, ¿no? Indiferencia. Para mí la parte negativa de este manual, quizá lo que lo tumba más, lo que lo hace que me resulte muy difícil recomendarlo, eh, a no ser que estés muy interesado, es que al menos en la edición en castellano, quiero pensar que con la edición en inglés no es igual, pero con la edición en castellano es muy evidente la inexperiencia de su autor, de Gabriel Quiroga, en lo que a escribir un juego de rol se refiere. No me quiero meter con él, aprecio mucho Gabriel, no sé si algún día verás esto o no, pero me parece que el juego en su edición en castellano tiene muchas faltas de ortografía, la sintaxis de muchas frases me resulta muy confusa y, directamente hay palabras que me parecen inventadas. Pondría la mano en el fuego y no me equivocaría. A ver, algunos podréis estar pensando, y es cierto, que yo soy español, él es argentino, el español que manejamos ambos pues tiene sus diferencias, no es exactamente igual, pero aún así gramaticalmente, lo que a gramática se refiere, las reglas gramaticales de la lengua, pues son las mismas para todos. Entonces, sí, pueden utilizar terminología que a mí me resulta diferente o que no es la habitual que se utilice, por ejemplo, aquí en España, pero eso no lleva a que sintácticamente o gramaticalmente el texto sea incorrecto. Por eso ya digo que en este juego eso se nota mucho y no sé si esto tendrá algo que ver con el hecho de que en los juegos posteriores que ha publicado Gabriel Quiroga solamente estén en inglés, no cuenten con edición en castellano. No lo sé. Para mí, ya digo, sin exigirle a este juego lo mismo que le exigiría a un proyecto sacado por una editorial, que a lo mejor tiene un autor de renombre, que hay un equipo, que evidentemente el mínimo exigible es mayor. Creo que si vas a publicar tu juego, lo vas a vender, como es este caso, sí que hay unos mínimos, por lo menos de la corrección gramatical, que deberían cumplirse. Y no es el caso de NeuroCity. Más allá de esto, sí, tiene otros puntos negativos como que la maquetación o la distribución del texto es bastante caótica. Y quizá para mí un punto muy negativo es la ausencia de una aventura de introducción. Tiene muchas semillas de aventura, el juego tiene muchas tablas para sucesos aleatorios y cosas por el estilo que te ayuden a montar tus partidas o que en mitad de partida te ayuden a darle un giro a los acontecimientos, pero no hay una aventura introductoria escrita por el autor o por alguien de su confianza, me es indistinto, que nos ofrezca una primera experiencia rápida de NeuroCity para poder dirigirlo ya e incluso para poder ver cuál es la visión del propio autor del juego, porque más allá del texto, explicación, de trasfondo, de reglas y demás, en última instancia la aventura la tenemos que escribir nosotros y a lo mejor no es exactamente lo que realmente busca NeuroCity, no lo sé. Ya digo, es algo que le falta, que yo considero siempre, en todos los manuales considero que debe estar. En el caso de NeuroCity más todavía, porque me parece que el juego lo pide a gritos. Más aún si tenemos en cuenta que, al menos en mi exploración, no tiene ningún tipo de suplementos, no he visto aventuras publicadas de ningún tipo, así que en ese sentido el juego está huérfano. Para mí ese es uno de los puntos negativos. Habiendo hecho todo este repaso, ¿cuál es mi opinión personal al respecto? Que NeuroCity necesita una segunda edición. ¿Qué quiero decir con esto? Es un juego, creo que tiene virtudes muy recomendables, unas virtudes muy recomendables, insisto, pero que están ocultas por toda esta capa de cosas negativas, ¿no? De faltas de ortografía, de caos en el manual, que el sistema a lo mejor tampoco dice nada. Este es un juego que yo creo pide a gritos
que se haga una segunda edición en el sentido de que se revise, se vea que funciona, que no funciona, se corrija todos los fallos que tiene en cuanto a texto, se presente en condiciones y podríamos estar ante un auténtico juegazo o notable o sobresaliente. Si tuviésemos que ponerle notas, yo ahora mismo lo dejaría en un bien o en un suficiente pelado, siguiendo los sistemas de puntuación de cuando yo iba al colegio, que no sé si serán iguales todavía. Básicamente hay aquí un buen juego, pero tenemos que encontrarlo bajo una capa de trabas que no tendrían por qué estar aquí y que al final hacen de NeuroCity algo peor de lo que realmente es. Pero esa es mi visión, al menos, de este manual, este juego de rol, solamente leyéndolo, de nuevo. No lo he podido jugar todavía. Me gustaría, pero no lo he podido jugar todavía. Hasta aquí llega la reseña de este juego de rol, de este manual básico de NeuroCity. Si os ha gustado, darle a me gusta. Si no os ha gustado, pues le dais a no me gusta, tampoco pasa nada. Si además os ha gustado mucho el vídeo y queréis ver más reseñas de juegos de rol, de suplementos, partidas, entrevistas, charlas, debates, suscribiros a nuestro canal en 5 minutos rol, ya sabéis, en YouTube. Y ya, si ya os apasionamos, tanto os ha gustado este vídeo, no sé, alguien a lo mejor hay, tenemos un Patreon, la dirección está en la caja de descripción, que a cambio de, un pequeño apoyo monetario recibís toda una serie de ventajas. A nosotros nos ayuda un montón a poder continuar con el canal y vosotros acabáis teniendo ventajas como jugar partidas exclusivas que realizamos con los mecenas, poder elegir qué reseñas se publican, como ha sido el caso de NeuroCity, participar en muchas de nuestras secciones, llevaros un descuento en nuestra tienda amiga Badarrol. Bueno, en Patreon tenéis toda la descripción de qué es lo que podéis obtener en cada uno de los niveles de aportación. Ya digo, si os gusta mucho, mucho, mucho lo que hacemos, pues pasaros por ahí y apoyarnos, si no es mucha molestia. Si no, aunque os suscribáis también nos vale. Podéis darle a me gusta y yo ya con eso me quedo contento. Cualquier duda, comentario, está en la caja de comentarios para ponerlos. Yo por mi parte me despido. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero no haber sido muy pesado y no haberse hecho esto demasiado largo y aburrido, pero haber sido ameno, de cierta manera. Lo dicho, me despido. Adiós.